El orden de la creación. En el capítulo 1 del libro de Génesis podemos encontrar lo que describe la Biblia, el orden en que fue creada todo lo existente. Ahí podemos saber cómo fue el orden de la creación. Y quiero comentarte, según en estos pasajes de Génesis 1, ese orden, cómo fueron creadas todas las cosas que vemos. En el día 1, como dice Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5, fue creado el planeta Tierra y la luz, es decir, la separación de la luz y las tinieblas. Eso fue en el día 1. En el día 2, basados en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, fue formada la atmósfera de la Tierra. Dice la Biblia que se separó el agua en dos partes, el agua terrestre y digamos el agua atmosférica. Día 3. Según Génesis capítulo 1, versículos 9 al 13, en el día 3 fue creada la tierra seca, emergió la tierra, los mares y los océanos. También la vegetación, las plantas que producen semillas y los árboles que producen fruto. Eso fue en el día 3. En el día 4, basado en Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19, fue creado el sol, la luna, junto con su órbita para señalar el paso del tiempo, es decir, los meses, las estaciones, los años, las estrellas y otros planetas. Al menos desde la perspectiva de la Tierra, esto fue creado. Día 5. En el día 5, según Génesis capítulo 1, versículos 20 al 23, fueron creadas las criaturas acuáticas de toda especie y también las aves en el día 5. Y por último, en el día 6, basado en Génesis capítulo 1, versículos 24 al 31, fueron creados los animales terrestres, el hombre y la mujer. Y como entendemos en la Biblia, esto fue creado de la nada. Dios lo formó de la nada. Estos son los 6 días de la creación, basado nuevamente, repito, en Génesis capítulo 1, con cada una de las cosas que se crearon en cada uno de esos 6 días. Pues bien, los científicos que han estudiado diversas ciencias que tienen que ver con el universo y con la vida en la Tierra, como por ejemplo la astronomía, la geología, la biología, etc., coinciden en que el orden en que la Biblia relata cómo fueron creadas las cosas, estos científicos coinciden, basados en sus conocimientos, que así fueron el orden correcto en que fueron creadas las cosas. Aunque muchos de los científicos no creen que sea Dios el que hizo todo lo existente, sino otras causas, hay teorías que se conocen como el Big Bang, el azar, la generación espontánea, la misma evolución es otra teoría, etc. Aunque los científicos no crean que haya sido Dios, sino creen en estas teorías, esos mismos científicos concluyen que el orden es el mismo como está descrito en la Biblia. Sus conclusiones de estos científicos son que si al menos uno de estos eventos hubiera ocurrido en una secuencia diferente, la vida en la Tierra no sería posible. Es decir, que con una pequeña variación en el orden de la creación, simplemente la vida no existiría en la Tierra. Moisés, el autor del libro de Génesis, fue quien lo escribió. No utilizó un lenguaje científico ni habló de cosas que se descubrirían muchos siglos después. Por ejemplo, no habló de los elementos químicos o los microorganismos, las bacterias, la fuerza de la atracción de la gravitación. No habló nada de eso, sino que Moisés, por revelación divina, usó palabras que la gente de ese tiempo y de nuestro tiempo pudiera entender, pero que al mismo tiempo fueron palabras exactas en todo lo que decían sobre la creación de la tierra.
Así, cuando Moisés escribió el libro de Génesis, hace unos 3.500 años aproximadamente, en esa época no se contaban con los avances científicos ni con los instrumentos que tenemos hoy en día. Es decir, lo escribió este libro de Génesis Moisés miles de años antes de que los científicos alcanzaran la misma conclusión en el orden de la creación y la vida. Otro dato sorprendente es que ninguna cultura de la época de Moisés, ninguna religión de ese tiempo tenía el mismo concepto que tiene el pueblo de Israel acerca de la creación. No tenían ese concepto, ese conocimiento en cuanto a la creación. Se ha demostrado que las demás creencias o las demás ideas religiosas de ese tiempo tenían que ver más con la fantasía, con la mitología, que con hechos reales. Así es que la Biblia es la única escritura de ese tiempo que relata la creación como realmente sucedió, porque así sucedió. Así que resulta inminente preguntar con esta evidencia: ¿cómo supo Moisés el orden correcto en que los eventos sucedieron? Por supuesto, Moisés no estuvo presente cuando eso sucedió. ¿Cómo supo Moisés entonces algo que miles de años después los científicos, con todo el conocimiento, con toda la ciencia y los descubrimientos, llegaron a la misma conclusión? ¿Cómo? La respuesta es muy sencilla y evidente. La fuente de información que utilizó Moisés para escribir Génesis 1 fue Dios. Dios, el creador de todas las cosas. La posibilidad de que Moisés hubiera escrito en el orden correcto en que ocurrieron las cosas es una entre millones de posibilidades. Prácticamente imposible. Así es que podemos concluir que Dios, el creador de todo, es el que posee la verdad acerca de la creación, tal y como la describe en Génesis 1. Gloria sea nuestro Dios por ello. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que la Biblia no es un libro científico, lo que está escrito en ella es verdad. Y tú aún te diste la libertad de compartirnos cómo fue hecha la creación, el orden en que creaste las cosas, cuando ciertamente no era necesario de explicar con detalles científicos todo lo que hiciste. Sería inalcanzable para la mente humana. Y te damos gracias, amado, que tu palabra es verdad. Y así como desde Génesis 1 hasta el final de tus escrituras, Señor, todo lo escrito en ella es verdad. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.